Hola chicos, sean bienvenidos a un encuentro más en el cual vamos a revisar de manera panorámica el Antiguo Testamento. Y para ello, primero vamos a pedirle a Dios que mediante el Espíritu Santo nos guíe, nos ilumine. Para ello vamos a cerrar nuestros ojitos, inclinar nuestra cabecita y decir: ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, que renueve la faz de la tierra. Oh Dios, que llenaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que, guiados por el mismo Espíritu, sintamos con rectitud y gocemos siempre de tu consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y que todo lo que aprendamos y hagamos hoy día sea para la gloria del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Vamos a comenzar con un hecho de vida. Y dice: ¿problemas al estudiar? ¿Te ha tocado alguna vez estudiar para alguna materia difícil y no sabes por dónde comenzar? O peor, ¿cómo retener toda la información en tu cabeza? Este hecho de vida es también un consejo para tu estudio. Cuando te ocurra algo así, comienza por ubicar y repasar todos los títulos importantes, como el índice de la materia. Luego, procura comprender los temas y recordar al menos una idea principal de cada uno. Así ya tienes una vista panorámica de tu asignatura y te será más fácil comprender y recordar. Algo parecido ocurre con la Biblia, especialmente con el Antiguo Testamento. Cuando conoces cómo está organizada, cuáles son sus principales partes y libros, es mucho más fácil buscar los pasajes e incluso comprenderlos. Hoy nos dedicaremos a eso. Tendremos un panorama bíblico. ¿Conocen cuáles son los libros de la Biblia y cómo están organizados cada uno de ellos? Pues bien, hoy vamos a aprender de manera panorámica cómo están organizados los libros en el Antiguo Testamento. ¿En qué nomás se dividen? Principalmente, al principio tenemos el Pentateuco, de ahí tenemos libros históricos, libros sapiensales y libros proféticos. Pero bueno, para entender un poquito más, vamos a ir a nuestra Biblia y vamos a leer con atención la palabra de Dios. Vamos a buscar Hebreos, capítulo 4, versículo 12. Y dice: en efecto, la palabra de Dios es viva y eficaz, más penetrante que espada de doble filo, y penetra hasta donde se dividen el alma y el espíritu, las articulaciones y los tuétanos, haciendo un discernimiento de los deseos y los pensamientos más íntimos. ¿Ya? Según la lectura, ¿cuáles son las características de la palabra de Dios? Ahí nos dice que es viva y eficaz como ninguna, pero también nos dice que es la más cortante, ya que penetra en el alma, el espíritu, las articulaciones y la médula. ¿Ya? Ahora, como les dije al principio, vamos a ver cómo se dividen los libros en el Antiguo Testamento. Primero, tenemos el Pentateuco, que son los primeros 5 libros de la Biblia. Y narran una historia que ustedes ya conocen. Primero tenemos el libro de Génesis. En este libro principalmente habla acerca de la creación del mundo, la historia de nuestros primeros padres, la llamada de Abraham y su descendencia. Después tenemos Éxodo y Números, 2 libros más. En estas se narra la liberación de Egipto, la alianza y la entrega de la ley
y el camino por el desierto hasta antes de entrar a la tierra prometida. Después tenemos el libro de Levítico, leyes que Dios da a su pueblo a través de Moisés. Y encontramos muchas normas sobre el culto y cómo alabar a Dios. Y por último, tenemos Deuteronomio. Aquí se retoma la historia del pueblo y las leyes que Dios les ha dado. Y finalmente este libro termina con la muerte de Moisés. Después de estos, tenemos los libros históricos. En ellos siguen narrando la historia del pueblo. Y tenemos el libro de Josué, el libro de Jueces y Ruth, la primera y la segunda carta de Samuel, la primera y la segunda carta de Reyes, y la primera y la segunda carta de Crónicas. Tenemos Esdras y Nehemías, seguido Tobías, Judith y Esther, y finalmente la primera y segunda carta de Macabeos. Después de estos tenemos los libros sapiensales. Aquí Dios educó al pueblo a través de la historia, pero también inculcándoles la sabiduría. Los libros sapienciales recogen la sabiduría de Israel a través de los siglos, llevando la ley a la vida cotidiana del pueblo. Y aquí tenemos 7 libros, que son Job. Aquí explica cómo comprender los sufrimientos de los justos. Tenemos Salmos, que son 150 oraciones hechas para ser cantadas, leídas y meditadas. Tenemos Proverbios y Eclesiastes a través de pequeñas sentencias o dichos. Educan para vivir principalmente en el amor y temor de Dios. Tenemos Cantar de los Cantares, en donde explica la belleza del matrimonio entre el hombre y la mujer en el plan de Dios. Y por último, tenemos Sabiduría, en donde explica la importancia y necesidad de la sabiduría que brota de Dios y llena la mente del corazón del hombre justo. Y finalmente tenemos Siráside, que es otro libro que contiene dichos de sabiduría y gran elogio a los personajes más importantes de la historia de Israel. Luego, por último, tenemos los libros proféticos. Y como ya hablamos, los profetas fueron importantes en la historia de Israel, pues recordaron al pueblo la alianza y lo guiaron en su historia. Y como les dije anteriormente, existían 4 profetas mayores y 12 profetas menores. Los 4 profetas mayores fueron Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel. Y los 12 profetas menores fueron Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. ¿Ya? Ahora ya saben cómo se divide el Antiguo Testamento y cuáles son sus libros. Pues bien, vamos a seguir al próximo encuentro. Anterior al encuentro que ahora vamos a ver, vimos cómo el Antiguo Testamento era una preparación para la venida de Jesús. Ahora vamos a conocer las cualidades de Jesús, las cualidades de nuestro Señor. Vamos a leer primero un hecho de vida. ¿Qué dice? San Alberto, espejo de Jesús. San Alberto Hurtado fue un sacerdote chileno que nació en el año de 1901. Vivía apasionado por Jesús y lo comunicaba en todo momento a todos los que tenían contacto con él. Sonreía, predicaba con ardor y trataba a cada persona de manera especial. Un día,
tuvo una experiencia muy cercana con un pobre que estaba enfermo y temblaba de frío en medio de la lluvia. En ese momento pudo ver en el indigente el rostro del mismo Cristo, que lo invitaba a servirlo en los más pobres y necesitados. Desde entonces, se entregó todavía con mayor cariño a los más necesitados, a los que llamaba patroncitos. Quienes lo trataban se sentían tan bien que se sentían amados por el mismo Cristo. Si San Alberto era tan agradable, ¿ustedes cómo se imaginan que habrá sido la personalidad de Jesús? ¿Sería así como la de San Alberto, que ayudaba a los más pobres y a los más necesitados? Pues bien, para conocer más de las cualidades de nuestro Señor Jesucristo, vamos a leer con atención unas 3 citas bíblicas. Vamos a comenzar primero con el Evangelio de Marcos, capítulo 7, versículo 37. Estaban fuera de sí y decían muy asombrados: todo lo ha hecho bien, hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Ya? Vamos a irnos a otro evangelio, que es el Evangelio de Juan, capítulo 7, versículo 46. Los guardias contestaron: nunca hombre alguno ha hablado como este. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y finalmente vamos a nuestra última cita, que es Hechos, capítulo 10, versículo 38. Jesús de Nazaret fue consagrado por Dios, que le dio Espíritu Santo y poder. Y como Dios estaba con él, pasó haciendo el bien y sanando a los oprimidos por el diablo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿Ya? Como ya leímos, estas 3 citas tienen algo en común, y es que hablan de las maravillas de Jesús desde la opinión de otras personas. Jesús, el Hijo de Dios, vino a este mundo a realizar maravillas para la honra y gloria de su Padre, dando un testimonio vivo de que realmente Él era Hijo de Dios. Como ustedes saben, sanó enfermos, levantó muertos, restauró personas. Fueron maravillas sin número. En estas 3 citas vemos cómo quedaban sorprendidas las personas al ver los milagros y al ver a Jesús. Muchos creyeron en Él, otros lo rechazaban, pero Él, sin embargo, pese a todo eso, Él siguió firme hasta que entregó su preciosa vida en la cruz por amor de todos nosotros, por la salvación del mundo. Bien, pues ahora vamos a conocer algunas de las cualidades de Jesús. Primero, señorío. Domina la naturaleza, la enfermedad y la muerte. Es dueño de sí mismo. Nunca pierde la calma. Reacciona con lógica y serenidad aún en las discusiones más acaloradas. No pierde el control de sus propias acciones. Fijémonos en su pasión. Aún en el más grande dolor, fue capaz de responder, de hablar con amor, incluso de perdonar a sus enemigos y de pensar en todos los demás. ¿Ya? La siguiente, olvidó de sí y entrega y servicio. Dice que no vamos a encontrar ningún episodio en el Evangelio en el cual Jesús está pensando solo en sí mismo. Él compartió su tiempo con todos, especialmente, como ya leímos en las citas, con los más pobres, con los más necesitados.
y con sus discípulos, a quienes les dedicaba todo el tiempo necesario y sin prisa. No le importa dejar de comer con tal de atender a la multitud que buscaba su palabra. No hace los milagros para su propio beneficio, sino para ayudar a otros. Él siempre está sirviendo. Se llama a sí mismo siervo y dice expresamente que no ha venido a ser servido, sino Él vino a servir. Su entrega y su servicio, como ya saben, lo llevaron hasta la cruz, donde dio la vida por todos nosotros. Otras de las cualidades es la integridad y la firmeza. Debemos aprender de Jesús, que Él fue completamente honesto, coherente e íntegro. Es capaz de decir, ¿quién de ustedes puede acusarme de algún pecado? No tiene nada que esconder, ninguna falta oculta en su pasado. Por esa razón, cuando habla, lo hace con autoridad moral y la gente así lo percibe, lo sigue y le cree. Pero además de ser honesto, es decidido. Él no da marcha atrás en su misión, por más difícil que sea. Por eso viaja a Jerusalén con voluntad firme, aunque sabe que allí va a tener que sufrir y morir. Otras de las cualidades es la sencillez, la humildad y la simpatía. Él nunca se creyó más que nadie, a pesar de ser el Hijo de Dios. Él nunca se creyó más que los demás. Él siempre fue humilde y demostró simpatía. ¿Ya? La exigencia es otra de las cualidades de Jesús. ¿Ya? Él presentaba a los que le seguían un camino desafiante, pues pedía dejarlo todo, negarse a sí mismo, poner la otra mejilla y no volver la vista atrás. No le gustan las cosas a medias, sino que Él pide todo de nosotros. Por eso atrae tanto a los jóvenes, porque sabe presentar ideales altos y no mediocres. Y otra de sus cualidades es que vive para el Padre. Hemos dicho que Jesús no se daba tiempo para sí, y es verdad, pero siempre lograba tener tiempo para la oración. Madrugaba para estar a solas con el Padre. Pasaba toda la noche en oración. Así que aprendamos de esta cualidad, de vivir para el Padre, de a través de la oración hablar y escuchar con el Padre. ¿Ya? Pues bien, hemos terminado este encuentro, chicos, y aprendamos de las cualidades de Jesús, aprendamos a ser sencillos, humildes, solidarios con los demás, ayudar a los más pobres y a los más necesitados. ¿Ya? Para esto, ante una imagen que tengamos de Jesús en nuestra casa, vamos a hacer el siguiente compromiso mediante la siguiente oración. Te amo, Señor Jesús, y me comprometo a conocerte mejor para poder amarte más y así como tú, poder ayudar a los más pobres, a los más necesitados, y que mediante la oración poder ser escuchado y que tú me hables. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.